Ok, bueno, vamos a esperar de pronto 2 minutos para ver si más estudiantes se unen a la reunión. Ok, traten de utilizar la cuenta de Uninorte cuando ingresan al link de Google Meet, porque hay muchas por seguridad y también no tienen el problema de estar pidiendo permiso si necesitan entrar a la reunión. Ok, ¿me confirman si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Positivo. Ok, perfecto. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Pues me presento, mi nombre es Víctor Pugliese. Eh, Me gradué de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil en el año 2015 en la Universidad del Norte y después realicé mi maestría en diseño mecánico. Mi tutor era el profesor Mauri, entonces estoy familiarizado con las áreas de mecánica de sólidos y diseño de máquinas. Actualmente estoy haciendo mi doctorado en Texas Tech y pues una vez finalice, tengo pensado regresar a la universidad para ser profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica. Entonces, esta es la primera vez que estoy dictando un curso de manera virtual. Tengo entendido que ustedes ya el semestre pasado tuvieron una experiencia similar. Entonces, quería preguntarle a ustedes qué, qué les gustó y qué no les gustó de cómo fueron las clases el semestre pasado de manera virtual. ¿Quién quiere comenzar? Ok, este, Carlos Ardila, ¿tienes el micrófono activado? Sí, profe. Ok, ajá, cuéntame, ¿qué clases diste el semestre pasado que fuera así virtual? Di proceso de fabricación, estática, física, calor, ecuaciones y cálculo 3. Ok. Y por ejemplo, en ese de proceso de fabricación, ¿cómo hicieron con los laboratorios y cómo hicieron con las actividades que prácticamente eran un poco complicadas hacer desde la casa? Pues básicamente tocó realizar todo eso de la experiencia de laboratorio mediante simulación en SolidWorks. La verdad que fue un poco complicado manejar todas esas situaciones y al final con el proyecto final hubo demasiadas complicaciones y casi todos los estudiantes estuvimos muy apurados al fin y al cabo de que tuvieron que extender los plazos para poder entregarlo, porque era demasiado enredado y muy complicado hacerlo de manera virtual. Ok, entiendo. Bueno, gracias, Carlos. Vamos a preguntarle aquí a Miguel Solano. ¿Qué más, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Que más o menos la misma pregunta, ¿qué clases diste el semestre pasado de manera virtual y qué dificultades tuvieron o qué te ha gustado de eso o qué no? Cuéntame. Pues la verdad a mí no se me complicó demasiado, por lo que ninguna de mis clases requería de laboratorios. Tenía mecánica de fluidos, análisis de datos y otras más, pero ajá, ninguna requería de laboratorios. Entonces Ok, simplemente eran las mismas clases rutinarias, entrar al computador, prestar atención y ya. ok. Ok, ahora una pregunta para todos. Este, yo pienso que ahora que todo es virtual, pues los profesores no van a estar o les cuesta mucho más estar pendiente de cómo ustedes hacen las actividades y todo eso. Entonces, quería preguntarles qué piensan ustedes o qué ideas se les ha ocurrido para mejorar la experiencia, o si, si piensan que qué actividades les hubiese gustado hacer o, o este tipo de, por ejemplo, que no sea solamente que ustedes hagan las actividades solos en su casa, sino cómo quisieran que el profesor les ayudara un poco más en esta nueva experiencia. Que si no tenemos voluntarios Creo y... que, Okay. yo, yo creo que en el semestre pasado, por ejemplo, en el caso mío, los profesores solamente dictaban la clase, terminaban y mandaban un trabajo, un taller. Entonces, a mí me gustaría que, por ejemplo, que este semestre fuera más, o sea, más la relación entre el docente y el estudiante, o sea, que las actividades realmente fueran sincrónicas, como se hacen en una clase presencial. Que uno, si tiene dudas, bueno, está el profesor ahí a la mano, uno le pregunta y cosas así. ¿Sí? Ok, muchas gracias, Sebastián. Sí, de hecho, una de las directrices que recibimos fue eso, de que tratemos de que todas las clases sean en el tiempo que es y que la mayoría de estudiantes se puedan eh, conectar. Igual les comenté que la clase iba a estar grabada, entonces para las personas que de pronto tuvieron un problema con la luz, la electricidad, que no se pudieron conectar, pues posteriormente puedan revisar la clase. Pues la ventaja de es que si ustedes están durante la clase, pueden hacer preguntas y todas las cosas que vayan saliendo, pues podemos responderlas. De pronto, si alguien solamente está viendo el video, es más complicado después eh, pensar, oh, bueno, tenía esta pregunta y no alcancé a hacerla. Igual el correo mío lo tienen ahí y me van a poder preguntar acerca de las clases. Pues yo lo que tenía pensado también para mecánica de sólidos, pues quería que en las clases realizáramos o resolviéramos la mayor cantidad de problemas posibles. Yo me acuerdo que pues cuando la di, de pronto el profesor era bastante teórico y nos enfocábamos bastante en la, en la teoría y por nuestra parte hacíamos los ejercicios. Pienso que en este momento y la situación que tenemos ahora, pues si podemos resolver los problemas aquí en clase y resolvemos las dudas, siento que pueden aprender un poco más. Es mi percepción, no sé qué piensan ustedes. Ok, bueno, vamos a empezar. Eh, oh, ok. Entonces, primero, pues si tienen la parcelación, la pueden abrir en sus computadores, igual la voy a abrir aquí y los que están viendo la presentación pueden observarlo. Bueno, primero mencionar el prerequisito de estática. Es importante que tengan claro los conocimientos básicos de estática, haciendo la sumatoria de fuerzas, calculando las reacciones de los apoyos,
haciendo los diagramas de cortante, momento flector, carga axial. Aquí de pronto vamos a repasar un poco, hacer los diagramas, porque es muy importante, pero igual si tienen tiempo en sus casas, lo primero que les recomiendo es repasar esos tipos de problemas. Cuando tengan diferentes tipos de apoyos, diferentes tipos de cargas, cómo hacer los diagramas de cargas internas. Ok. Descripción. En este curso se estudian los cuerpos, elementos estructurales y componentes de máquina sometidos a la acción de fuerzas externas para determinar los esfuerzos internos y las deformaciones resultantes en el rango elástico lineal. En estática, realizábamos la evaluación de cargas para estimar las cargas en los apoyos, las cargas entre los elementos. Pero ahora en mecánica de sólidos lo que vamos a estudiar es qué le está pasando internamente a los sólidos, a los cuerpos deformables. Vamos a ver qué tipo de esfuerzos desarrollan y qué pasa cuando esos esfuerzos exceden los esfuerzos permisibles. También vamos a ver cuáles son sus deformaciones. Por ejemplo, si alguien está estudiando ingeniería civil, para ellos de pronto la falla es que una viga se deforme demasiado. Entonces también debemos considerar las deformaciones de los cuerpos. Ok. Esto es muy importante. Son los conocimientos que esperamos que ustedes ya tengan. Igual vamos a repasar un poco algunos de ellos durante el curso. Primero, calcular las reacciones en los apoyos. Entonces, probablemente ustedes vieron estructuras estáticamente determinadas que con la sumatoria de fuerza, sumatoria de momento, tenemos las ecuaciones suficientes para calcular las reacciones. Para calcular las cargas internas, me imagino que vieron algo de hacer las secciones en el cuerpo para ver cuáles son la carga axial, carga cortante y momento que se generaba en ese sólido deformable. Determinar la ubicación del centroide de un área. Imagino que también tocaron ese tema, cómo calcular el centroide de diferentes secciones transversales, secciones compuestas. Entonces va a ser muy importante porque para algunas de los cálculos de esfuerzo, un paso previo es la ubicación del centroide. Similarmente, calcular el momento de inercia de un área. Por ejemplo, entender el concepto de estáticamente determinado o indeterminado. Quisiera que alguno me comentara si recuerda la diferencia entre estáticamente determinado o indeterminado. Ok. Alan Musselwhite, ¿estás por ahí? Bueno, parece que se fue a desayunar, no sé. Okay. Sí, sí, profe, aquí estoy, que tenía problemas con el micrófono. Ok, no, tranquilo. Ok, entonces te preguntaba si recuerdas el concepto de una estructura estáticamente determinada y una estructura estáticamente indeterminada. De determinada sé que por las fuerzas internas se pueden, o sea, obtener por el equilibrio estático y por las mismas ecuaciones que se tienen con los principios de la estática. Por Ok, ejemplo, ¿cuáles ecuaciones te refieres? que me acuerdo ahora sí de lo loco, no, pero sé que, o sea, son las mismas condiciones con las que está el problema, o sea, que Okay. tienes
su estructura, y estas, o sea, son como unas básicas que uno le implementa al problema, y si están ahí, o sea, en el sentido de que uno las puede determinar fácilmente, esto se pueden plantear y despejar. Ok, perfecto. Muy bien, Alan. De pronto, para agregarle las ecuaciones que usamos serían las ecuaciones de equilibrio, ecuaciones de balance de momentos, sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos. Usando, si tenemos un problema en 3 dimensiones, tenemos 3 ecuaciones por sumatoria de fuerzas y 3 ecuaciones por sumatoria de momentos. Tenemos 6 ecuaciones. En total, podríamos resolver ese sistema de ecuaciones hasta 6 incógnitas. Ya. El problema que a veces nos encontramos es que es posible que tengamos más incógnitas que ecuaciones disponibles. Entonces, esos son las estructuras estáticamente indeterminadas. ¿Cómo las vamos a solucionar? En este curso vamos a ver cómo, utilizando las ecuaciones de deformación, podemos adicionar nuevas ecuaciones al modelo y tener todas las incógnitas disponibles. Entonces, eso es para que vayan pensando un poco de eso. Que no les dé pena o miedo responder preguntas. Estamos aquí todos para aprender. Yo también estoy aquí para aprender, entonces no se preocupen si no quieren, si piensan que les va a colocar una nota mala o algo. Solamente la idea es que no sea muy aburrida la clase, entonces quisiera que ustedes también participaran. ¿Okay? No hay problema. Bueno, vamos a silenciar a Alan para que... Ok, listo. Bueno, otro aspecto que deben tratar de recordar es predecir la forma de los diagramas de fuerzas y momentos para una determinada condición de carga. Por ejemplo, este es importante que si tienen un diagrama de carga cortante, y recuerden un poco cómo a partir del diagrama de cortante pueden generar el diagrama de momento. Entonces, si tienen una idea de cómo debe ser esa forma, pues fácilmente pueden encontrar un error cuando lo están desarrollando. Entonces, también desde el punto de vista de ingeniería civil, muchas veces estos diagramas son una buena ayuda al momento de decidir dónde colocar refuerzos en vigas, en columnas. Entonces, es muy importante que vayan desarrollando esta habilidad de predecir la forma de los diagramas. Resolver integrales. Pues aquí igual, ahora mismo que estamos trabajando desde casa, pienso que ahora hay muchas herramientas que pueden utilizar si tienen problemas con integrales. Realizar cálculos geométricos y el sistema de unidades métricos inglés. Aquí hay veces, parece sencillo, pero hay veces que el sistema inglés no es consistente, entonces hay veces que uno tiene problemas, pero vamos a tratar de despejar esas dudas. Ok. La justificación del curso. Proporcionar al estudiante los fundamentos básicos del comportamiento de sólidos deformables bajo la acción simple o combinada de diferentes tipos de cargas con el fin de determinar su capacidad de resistir dichas cargas, garantizando estabilidad e integridad estructural. Entonces, en este curso los conocimientos que ustedes van a aprender son necesarios para su curso de diseño mecánico o diseño estructural para los que son de ingeniería civil. Entonces, es importante que entiendan que los conceptos, que no se aprendan nada de memoria. La idea es que en este curso ustedes tengan una mejor idea de qué le va a pasar a un cuerpo si está soportando un determinado tipo de carga. Por ejemplo,
le voy a hacer otras preguntas aquí. Vamos a preguntarle a Diego Duarte. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Okay. La pregunta que iba a hacer es, en este curso la idea es que ustedes tengan una mejor idea de qué le va a pasar al cuerpo deformable cuando es sometido a diferentes tipos de cargas. Ese tipo de cargas son los que vimos en estática. ¿Qué recuerdas tú de los tipos de cargas? ¿Cuáles son esos tipos de cargas? ¿Qué recuerdes que viste en el curso de estática? Carga... o sea, si no estoy, está la... Es que no me acuerdo los nombres. No, dale, tranquilo, no hay problema. ¿Verdad? Ok, déjame ayudarte. Recuerda que hay cargas como fuerzas, o las cargas también pueden ser momentos, ¿cierto? Fuerzas y momentos. Dependiendo de la dirección en que está aplicada, las cargas pueden ser axial y carga cortante. Los momentos pueden ser momento flector o momento torsor. Entonces, sí recuerdan esos tipos de carga. Entonces, déjenme escribirlo aquí de pronto. Profesor, las cargas vivas, muertas, las de repetición y ¿cómo que es la otra? Las de impacto. Ok, entiendo. Esos son tipos de carga según el tiempo de aplicación. Por ejemplo, una carga estática que es aplicada de manera muy lenta. Una carga de impacto, el tiempo de aplicación es corto con respecto a la frecuencia natural del cuerpo. En este caso, en mecánica de sólidos, vamos a llamar tipos de carga es o si es una carga, una fuerza, o si es un momento y la dirección de aplicación. Entonces voy a intentar escribirlo acá para que quede ahí. Tipos de carga. Ya. Las cargas, fuerzas o momentos. Y las fuerzas, dependiendo de la dirección, pueden ser fuerza axial o fuerza cortante. Los momentos puede ser momento flector o momento torsor. Entonces, ¿qué pasa? Es importante que tengan claro el tipo de carga con el que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, va a generar un tipo de esfuerzo en nuestro sólido. Por ejemplo, más adelante lo vamos a ver, pero las fuerzas axiales generan un esfuerzo normal en el cuerpo. Del mismo modo que el momento flector también genera esfuerzos normales. La fuerza cortante va a generar esfuerzos cortantes y el momento torsor también va a generar esfuerzos cortantes. Entonces, durante el curso vamos a ver de manera individual cada uno de estos tipos de cargas y el efecto que tiene en el cuerpo. Ok. No sé si tienen alguna pregunta, también pueden interrumpirme en cualquier momento, no se preocupen por eso. Ok. En los objetivos, comprender y describir los conceptos y principios relativos a la resistencia y estabilidad de estructuras y componentes de máquina. Ok.
definir las características y calcular la magnitud de esfuerzos existentes en elementos estructurales y componentes de máquina sometidos tanto a cargas simples, axial, torsión, flexión y cortante transversal, como a cargas combinadas. Ok. Este concepto de cargas combinadas es que posiblemente el elemento esté sometido no solo a una carga axial, también puede estar sometido a un momento flector. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular los esfuerzos resultantes en ese sólido cuando hay muchos tipos de cargas aplicadas a la vez. Primero los vamos a ver de manera individual. Creo que el libro también lo divide así por capítulos, y después, posteriormente, vamos a hacer ejercicios o problemas con cargas combinadas. Determinar las deformaciones y desplazamientos existentes en elementos estructurales y componentes de máquina. ¿Okay? De manera similar, cuando tenemos los esfuerzos, ellos van a generar unas deformaciones. También vamos a cuantificar esas deformaciones. Identificar las secciones y puntos con mayor solicitación en elementos estructurales y determinar el estado de tensiones y deformación. Este punto es muy importante. Quisiera que me digan qué se les ocurre cuando dicen puntos con mayor solicitación. Vamos a ver quién. Okay. Aquí vamos a preguntarle a... De pronto es cuando, Okay. Sebastián, sí, sigue. cuando hay, digamos que en un sector de una estructura hay más cargas, o sea, hay más fuerzas actuando sobre ese punto. Entonces ahí se necesita... Okay. Muy bien, Sebastián. Mira, tú mencionaste, en una sección de un elemento, imagínense una viga, de pronto hay un punto que tengan más cargas. Entonces uno pensaría, ok, la sección con mayor solicitación va a estar ubicada ahí. Pero mi pregunta es, ¿qué pasaría si hay otra sección de ese elemento que tiene una área transversal menor? Incluso porque tenga menor fuerza axial, por ejemplo, aplicada, pero porque tenga una sección transversal menor, el esfuerzo desarrollado va a ser muchísimo mayor. Déjenme escribirlo aquí para que tengan una idea. Okay. Por ejemplo, si recuerdan, de pronto lo han visto, esta ecuación, esfuerzo igual a fuerza sobre área. Entonces, Sebastián estaba mencionando que una estructura donde estén las mayores cargas, pues posiblemente falle en ese punto. Sin embargo, vamos a ver en este curso que el elemento va a fallar en donde tenga mayor esfuerzo. Entonces miren que el área ya empieza a tener un efecto en ese cálculo del esfuerzo. Y esta ecuación que tenemos aquí solamente corresponde a carga axial, fuerza axial. Pero vamos a ver también el efecto de las fuerzas cortantes, momento flector, momento torsor. Todos esos tipos de carga van a generar esfuerzos normales o esfuerzos cortantes que a su vez van a ser los responsables de que un elemento falle o no. Entonces, ese último punto es bastante interesante porque aquí es donde todo lo que ustedes van a aprender durante el curso se va a ver reflejado en esta habilidad que ustedes deben adquirir, que es identificar cuáles son el punto en una
con mayor solicitación en elementos estructurales. ¿Por qué? Porque cuando ustedes desarrollen esa habilidad, por ejemplo, si ustedes están en una empresa trabajando y hubo un engrane que falló o hubo un componente que estaba soportando a otro y falló, y dependiendo de esa falla, ustedes pueden tener una idea, ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la carga que pudo haber generado esa deformación o esa falla? Entonces, también van a tener mucho más entrenamiento en este punto en el curso de diseño mecánico, pero es muy bueno que desde ahora vayan familiarizándose por eso, con esos conceptos. Okay. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo claro? ¿Seguro? Ok. Bueno, en el punto 5 dicen los student outcomes. Pues la idea es que este curso los ayude a mejorar sus habilidades para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería y también trabajar en equipo. Entonces, ok. La metodología. Es muy importante que antes de clase revisen la teoría en el libro, porque no quisiera que en esta hora de clase, que creo que pasa muy rápido, duremos mucho tiempo como que repitiendo lo que está en el libro. Quisiera aprovechar estas horas para responder dudas, preguntas y hacer ejercicios, hacer problemas. Igual vamos a repasar unos conceptos, pero la mayor parte del tiempo lo quiero utilizar para resolver ejercicios. Entonces es muy importante que antes de clase hagan una lectura del texto guía y apunten las preguntas que tengan y en clase pues podemos resolverlas. Las clases pues vamos a desarrollar algunos conceptos teóricos y aplicando a la solución de problemas de ingeniería. Participación activa de los estudiantes, pues es muy difícil ahora que uno prácticamente no ve las caras de los estudiantes, conocerlos completamente, pero sí me gustaría que de vez en cuando, si pueden, coloquen la cámara o coloquen una foto de ustedes, entonces ya tengo una idea de quiénes son los estudiantes. Entonces, al final, por ejemplo, si alguien tiene... ¿Qué más, Alan? ¿Cómo vas? Entonces, Oye, profe. ¿qué tal que, por ejemplo, al final del curso alguien le quede la materia en 4.4 y de pronto diga, profesor, mire que yo quiero ser medalla de oro más adelante, pero igual además no los conozco, yo como que no, pero no sé, durante las clases no hablaste, no participaste, entonces es complicado ayudar de esa manera después. Entonces, quisiera que de vez en cuando se colocan la cámara, Sebastián, colocan la cámara, pues bien, para conocerlos un poco más. Okay, vamos a ver aquí. Trabajo en equipo, pues siento que si algunas actividades que vamos a desarrollar, ustedes pueden reunirse también, resolver problemas, resolver ejercicios. En el libro hay muchísimos ejercicios que de verdad, si les sacan un tiempo, 2 horas a la semana, al solamente resolverlo, pues van a ver que va a ser muy significativo su aprendizaje. Y pues ahora que tienen el Google Meet, pues puede estar cada uno desde su casa haciendo el problema, compartir la pantalla, ver qué está haciendo el otro. Entonces, es muy importante que traten de que esas discusiones se lleven a cabo. Ok. Uso intensivo del catálogo web para la entrega de materiales de estudio. Voy a tratar de colocar las tareas
en el catálogo para que las manden por el catálogo web y así también tengan ustedes fácilmente sus calificaciones. Análisis de videos con la solución de problemas. Ahora, por ejemplo, en YouTube, uno buscando contenido, pues hay bastante contenido de mecánica de sólidos. También sáquenle 1 hora a la semana para revisar. Si estamos hablando de carga axial y de pronto quieren ver qué le pasa a un cuerpo cuando es sometido a carga axial, si quieren ver qué le pasa a un cuerpo cuando está sometido a torsor, pueden ver videos muy buenos en YouTube para ver qué está pasando. Realización de videos con la solución de problemas asignados. Ese punto, cuando lo hablamos con los otros profesores, era también como una estrategia para conocerlos a ustedes, que ustedes hagan un video de qué está pasando en algo alrededor de su casa, en donde puedan aplicar los conceptos de mecánica de sólidos y pues también conocerlos a ustedes de paso. Desarrollo de proyectos cortos y talleres para la aplicación de conceptos de mecánica de sólidos. En el curso vamos a ir viendo qué actividades desarrollamos para que afianzar los conocimientos de las clases. Y, ok, participación activa de secciones y talleres. Ok. En los libros, pues el texto guía es de mecánica de materiales de Hibbeler, 8ª edición. Sé que ustedes pueden acceder también, si no lo tienen en físico, a la biblioteca. Entran a la biblioteca, buscan y está de manera virtual. Entonces lo tienen ahí disponible para leerlo. También pueden ver otras versiones. Si tienen algún problema con el libro, pues pueden escribirme. Este link de Mac Movies corresponde. Ok, ahora no me está funcionando, pero en esta página pues vamos a ver durante el semestre algunos videos educativos de que dan una explicación a los tipos de carga, a los tipos de esfuerzos. Entonces vamos a ir viéndolo un poco a poco. Algo importante, las evaluaciones. Las evaluaciones van a ser departamental. Vamos a ponernos de acuerdo con los otros profesores también para ver el día en que se va a hacer y la idea es que todos puedan estar disponibles en esa hora y resolver los problemas. Pienso que si revisamos los ejercicios que vamos a hacer en clase, resolvemos las dudas, pues van a estar muy bien preparados para sus evaluaciones. El primer y el segundo corte, la idea es que esté listo antes de las fechas de retiro. Entonces, no creo que nadie vaya a retirar, yo creo que todos van a pasar, pero es importante que la universidad nos exige que esas notas estén disponibles para ustedes antes de la fecha de retiro. Ok. Miren, por ejemplo, esta tabla es muy importante porque vamos a tratar de seguir este cronograma. Por ejemplo, en la primera semana vamos a ver la introducción al curso. Entonces, estos conceptos de fuerza normal y fuerza cortante, son conceptos que espero que para el viernes, que es la próxima clase, ya ustedes el primer capítulo del libro se lo hayan leído. No es necesario que hagan ejercicios, problemas, miren los ejemplos, pero la idea es que vayan leyendo, vayan viendo cuáles son esos conceptos y no es una tarea, pero sí les recomiendo encarecidamente que el primer capítulo para el viernes ya esté completamente leído. Apunten las preguntas, todo lo que vean que no les quedó claro, para que apenas lleguemos, pues enseguida puedan hacer las preguntas.
Aquí pueden ver, por ejemplo, la segunda semana vamos a trabajar propiedades mecánicas de los materiales. Si ya dieron la ciencia de los materiales, los ensayos de tensión, vamos a hablar un poco sobre eso, la ley de Hooke. Entonces, poco a poco vamos a tratar de ir alineados con este cronograma. ¿Okay? Fraude académico, pues yo creo que todos aquí son responsables y saben que está bien, que está mal. Entonces pienso que la idea es que ustedes aprendan. El hecho de que ustedes, pues desde cada una de sus casas se pueden comunicar entre ustedes es algo que no podemos evitar, pero la idea es que ustedes de verdad aprendan. Queremos que al final del curso tengan los conocimientos necesarios para su vida profesional. No tiene ningún sentido que pasen la materia y no hayan aprendido nada. Entonces, ahí es donde necesitamos que la responsabilidad de ustedes como personas y como profesionales sea excelente. Ok. Entonces, son las 10 y 12 minutos. Sorry, estoy aquí en mi oficina, entonces alguien pasó a saludar. Ok, quisiera empezar el curso. No sé si tienen una pregunta antes de seguir. ¿Ya? ¿Todo claro? No, profe. Ok. Entonces, primero voy a tratar de repasar estas 3 diapositivas antes de terminar la clase. Entonces, conceptos que vamos a tratar en clase es equilibrio de un cuerpo deformable. Cuando hablamos de equilibrio, pues la idea es que la sumatoria de fuerzas y momentos van a ser igual a 0. Y el cuerpo deformable es un tipo de sólido que consideramos continuo y que vamos a estudiar cuáles son los efectos de las cargas en ellos. Por ejemplo, en esta diapositiva hablamos de cargas externas. Y diferentes tipos de cargas externas son las fuerzas de superficie y las fuerzas de cuerpo. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna idea sobre a qué se refieren con fuerzas de superficie y fuerzas de cuerpo. Vamos a ver quién está por ahí. Okay. Jorge Blanco. ¿Estás por ahí disponible? Sí, profe. Ok, Jorge. Entonces, te quería preguntar, las fuerzas de superficie o fuerzas de cuerpo, si tienes alguna idea sobre ese concepto, o ¿qué nos puedes decir? Si no te acuerdas, está bien. La idea eso es lo que vamos a ver en clase. No recuerdo mucho de eso. Ok, Jorge. Entonces, mire, las fuerzas de superficie requieren que 2 cuerpos estén en contacto. Por ejemplo, los apoyos, si teníamos un elemento y teníamos un apoyo de rodillo, entre esos 2 elementos va a haber un contacto y vamos a llamar a eso una fuerza de superficie. O si hay una rueda en el piso, el contacto, la fricción, la fuerza normal, esas son fuerzas de superficie. Las fuerzas de cuerpo, no necesariamente los cuerpos están en contacto, pero sí hay un efecto en ellos. Por ejemplo, la gravedad. Puede haber un elemento en el aire, pero la Tierra pues está aún, porque el cuerpo tiene una masa, está atrayéndolo hacia su superficie. Entonces ese es un tipo de fuerza de cuerpo. Otro ejemplo puede ser fuerzas electromagnéticas, que si algún cuerpo tiene una carga eléctrica y está cerca de una corriente, pues va a generar
fuerzas electromagnéticas de atracción o repulsión. Pero ahí en esas fuerzas no es necesario que estén en contacto. Entonces, Las de cuerpo no son las que dan la aceleración, o sea, que se les modifica y le da una dirección. Toda fuerza te va a dar una aceleración. Si recuerdas la ecuación, fuerza igual a masa por aceleración. Lo que estamos discutiendo en esta parte es el tipo de fuerza, si están en contacto o no. Es un concepto de llamaron fuerza de superficie y fuerzas de cuerpo. Pero recuerda que ambas te van a generar una aceleración en el cuerpo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, tipo de cargas, ya hablamos sobre ellas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok. En este es un repaso de estática, dependiendo del tipo de conexión. En este caso, solamente aquí estamos mostrando problemas en 2 dimensiones. Por ejemplo, si hay un cable conectado al elemento, el cable solamente puede soportar cargas a tensión. Entonces ya sabemos que la fuerza va en la dirección del cable y el cable está a tensión, entonces va la reacción en el elemento va con una dirección, con un ángulo θ con respecto a la vertical. Entonces es importante, por ejemplo, aquí que cuando están escribiendo las ecuaciones, la dirección de esa fuerza es conocida. Es decir, no necesitan que este apoyo colocar una resultante en X o en Y, porque ahí tienen 2 incógnitas. En este caso, ustedes ya conocen la dirección, entonces la única incógnita va a ser la magnitud de la fuerza. Por ejemplo, en un apoyo de rodillo. El apoyo de rodillo ya también conocemos la dirección, sabemos que va a ser perpendicular a la superficie. En este caso, ya sabemos que la reacción va a ser totalmente vertical. Por ejemplo, aquí, este tipo de apoyo, soporte liso. En este caso, la reacción también ya conocemos su dirección. Sabemos que va a estar inclinada con un ángulo θ y totalmente perpendicular a la superficie. Si, por ejemplo, hubiese dicho soporte rugoso, ya sabemos, eso nos indica que van a haber una fricción y que va a haber una componente a lo largo de la superficie. Entonces, ahí tendríamos 2 incógnitas. La fuerza normal y una fuerza de fricción. Este tipo de pasador externo, no conocemos la dirección de la fuerza. Por esa razón es que tenemos que descomponerlos en una fuerza en X y una fuerza en Y. Entonces, mire que en este caso tenemos 2 incógnitas. Cuando hay un pasador que conecta a 2 elementos, de la misma manera, para un elemento vamos a tener 2 componentes, fuerza en X y fuerza en Y. Para el otro elemento sabemos que van a tener la misma magnitud, pero en dirección contraria, en caso de que tengamos que plantear las ecuaciones. Y este tipo de apoyo de empotramiento va a generar tanto fuerza como momento. Entonces, es importante que tengan en cuenta los tipos de apoyo cuando estén planteando las ecuaciones para ver cuántas incógnitas y cuántas, compararlos con las ecuaciones disponibles. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan de esta diapositiva? Profe, o sea, nosotros vamos a trabajar más que todo, son las mismas fuerzas de cuerpo que en o sea, que estática. No va a haber una que cambie, o sí van a haber otras diferentes fuerzas a esas que ya hemos visto. Ok, buena pregunta. Mira, por ejemplo, en muchos ejercicios, pues la gravedad va a estar en
implícita prácticamente, y es posible que si tengamos una distribución de masa no uniforme, de pronto algún problema, necesitamos conocer cuáles son las cargas. Entonces, no solamente fuerza de superficie vamos a trabajar, sino que en este caso estamos hablando de los apoyos, y los apoyos pues hacen parte del grupo de fuerza de superficie, pero en general pues podemos estar abiertos a cualquier tipo de cargas. Y ahí también vi momento flector y fuerza cortante. Eso también, lo de los cortes, también lo vamos a ver en... Sí, claro. Recuerda, lo que vamos, el curso va a estar al comienzo dividido. Cada tipo de carga por separado, vamos a ver el efecto. Vamos a ver qué pasa con las fuerzas axiales, con las fuerzas cortantes, con los momentos flectores y torsor. Eso es en la primera parte del curso. Después vamos a ver qué pasa cuando ambas o diferentes tipos de cargas están aplicados. Por ejemplo, en este caso aquí, en esta viga aquí que está empotrada, en esa viga, si tú colocas una carga vertical en el extremo, va a generar este tipo de fuerzas. Si nosotros vamos a calcular los esfuerzos, tenemos que incluir el efecto de estos tres tipos de carga. Entonces, ya este es un ejemplo de carga combinada. O sea, vamos a llegar a ese punto. Ahora, por lo pronto, esta diapositiva es para que recuerden eh, cuáles son los tipos de apoyo y cuáles son las reacciones, cómo las representamos. Si no sabemos su dirección, necesitamos las dos componentes, fuerza en X y Y. Si conocemos su dirección de la reacción, pues solamente miren que necesitamos una fuerza. Entonces, es para que muchas veces el primer paso en todos estos problemas que vamos a ver en mecánica de sólidos es calcular las reacciones, hacer la evaluación de carga. Entonces, es importante que recuerden y tengan presente ese tipo de apoyos. Igual, a medida que vayamos viendo los ejercicios, vamos a ir repasando un poco más de cómo hacer esa evaluación de carga. ¿Una otra pregunta? Ok. Entonces, estuvimos hablando previamente, por ejemplo, que las ecuaciones que vamos a usar son las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, Y, Z, sumatoria de momento en X, Y, Z. Tenemos solamente en este punto 6 ecuaciones. Entonces, lo máximo que podemos resolver son para 6 incógnitas. ¿Y cuál es la idea? La idea es utilizar esas ecuaciones de equilibrio para calcular las fuerzas internas del cuerpo. Por ejemplo, si ven en este diagrama en la parte inferior derecha, este diagrama está representando los 4 tipos de carga que estuvimos hablando. Por ejemplo, aquí vemos, vamos a, déjenme colocarlo aquí. Aquí vemos la fuerza normal. Esa fuerza normal, la dirección es perpendicular a la sección transversal. Vamos a ver que esa fuerza normal va a generar un esfuerzo normal. Por otra parte, la fuerza cortante que vemos acá, la dirección de la fuerza cortante es paralela a la sección transversal. Y más adelante, en unos meses, vamos a ver qué tipo de esfuerzo es generado y cómo lo calculamos. En esta gráfica también vemos que tenemos el momento flector
y tenemos un momento torsor. Esos dos tipos de momentos van a generar esfuerzos distintos en la sección transversal. Los vamos a ver durante el curso, todavía no se estresen acerca de eso, pero quiero que tengan presente que cada tipo de carga genera un tipo de esfuerzo distinto y la forma de calcularlo también es diferente. Entonces, quería saber si tenían alguna pregunta, si les quedó claro esa parte. Sí, profe, una pregunta. Esas diapositivas, bueno, las diapositivas que vamos a trabajar en semestre van a estar en el catálogo. Sí, aprovecho para mostrarles. Ok, me sacó de la... Ok, bueno, miren, aquí en el catálogo está el inicio, la parcelación y en contenido, en presentaciones ya están disponibles las 3 primeras. ¿Qué pasa? Que en esas presentaciones, por ejemplo, las que están ahora mismo en el catálogo tienen este problema así, todavía sin desarrollar. Ya. Eso es para que ustedes los tengan, si tienen tiempo también revisan el problema con anterioridad para que lo vayan resolviendo, pero mi idea es que vamos a resolver esos problemas durante la clase. Ya. Entonces, en el contenido, en notas de clases, voy a subir la misma diapositiva, pero ya con el problema resuelto, con las notas que hagamos. Ya. ¿Sí, sí quedó claro eso? Sí, profe, una pregunta. ¿Y usted va a utilizar Jamboard o otro tablero? No sé. Voy a usar PowerPoint y yo aquí, por ejemplo, eso es algo que tengo que revisar porque eh, yo creo que si escribo aquí, déjame, por ejemplo, fuerzas en X. O sea, no sé, no me gusta mucho cómo queda la caligrafía. Entonces, estoy pensando usar la pantalla táctil solamente para hacer las gráficas. Por ejemplo, si vamos a hacer diagramas de cortante, entonces ahí es fácil de hacerlo. Y después los diagramas de momento. Pero durante el desarrollo de los problemas, pienso que me queda más sencillo. Por ejemplo, si escribo, por ejemplo, fuerzas en X, y enseguida aquí escribo fuerzas en X, van a ser 500 newton por 2 menos la reacción en A, algo así. Entonces, pienso que va a ser una combinación de ambos. Voy a usar el, el, el lápiz para hacer los diagramas y voy a escribir con el teclado las ecuaciones para que sean más claras. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. No, profe, por mi parte no. Profe, entonces yo voy saliendo de la clase que tengo a otra clase Ok, ahora. ok, está bien. Sí, ya es hora de terminar. Entonces voy a Listo, estar profe. enviándole la invitación para la clase del viernes, ahí para que tengan el link. No sé qué prefieren mejor, compartir el calendario, el link de la clase o enviando por correo el link. Entonces, El calendario, profe, eso sale ahí enseguida. bueno, vale, listo. O sea, aquí yo también la primera vez que estoy dando clases así, vamos a ver cómo. Profe, pero el viernes no es festivo. El viernes es efectivo. Aquí sí, 7 de agosto. Pero bueno, Voy acá. vamos a ver. Yo voy a preguntar y, y les estoy comentando por correo si tenemos clase o no. Yo creo que no, pero bueno. Bueno,
Hasta luego entonces. Espero que- Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.